Bien, vamos a continuar y bueno, como usted lo sabe, tenemos la oportunidad de platicar, como siempre, con el director ejecutivo del Grupo Lister, el químico Sergio Salazar, a quien saludo con mucho gusto. Químico, ¿cómo está? Muy buen día. Muy bien, Paco, muchas gracias. Buenos días. Al contrario, gracias, Químico, por estar el día de hoy con nosotros y a reserva de que haya escuchado bien, marcadores tumorales platicamos el día de hoy, ¿verdad? Exacto. Okay. Paco, mira, primero ya, y esto es solamente como una introducción, ¿verdad? Sí. El cáncer, ¿verdad? Que finalmente es parte del tema de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Sí. Recordemos que es una enfermedad en donde las células, hay alguna célula del cuerpo, digamos que, por decirlo de un modo muy coloquial, se sale del guacal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a lo largo de la vida uno va acumulando mutaciones conforme la célula se divide, ¿sí? Cada que una célula se divide en dos, ¿verdad? Estas células hijas acumulan alguna mutación, ¿sí? Se estima más o menos unas 3 mutaciones por división celular, pero se dividen, pues tú sabes, muchísimas, una multitud de células en el cuerpo. Sabemos que contamos con trillones de células en el cuerpo humano, ¿verdad? Y entonces, y cada división celular de cualquiera de estas, pues en cada una de estas hay oportunidades para que se den mutaciones. En muchos casos estas mutaciones, de hecho en la gran mayoría, pues van a caer en sitios en donde no va a ser de mucha repercusión esta mutación, pero... O sea, perdón la interrupción, o sea, este proceso es frecuente y es común. Esto va a pasar siempre, todo el tiempo, todo el ¿no? tiempo. Se está pasando en este momento, ¿verdad? Aquí el punto importante es que en la vasta mayoría de los casos, estas mutaciones nos van a caer en algún sitio que no nos va a acercar al cáncer, pero ocasionalmente sí, y entonces esto lo que va a traer como consecuencias, una vez que 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 vías que controlan, por ejemplo, el ciclo celular normal de una célula se empiezan a afectar, entonces podemos desarrollar en algún punto un cáncer, ¿verdad? Esto es en cualquier linaje celular del cuerpo, ¿sí? Ahora, ¿qué propiedades va a tener esta célula cancerosa? Bueno, las propiedades que va a tener principalmente es que va a generar normalmente su propio estímulo de división celular, es decir, normalmente para que una célula se divide requiere de que alguna señal externa le diga, oye, te tienes que dividir porque hay que regenerar un tejido, hay que reparar un daño, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces esta genera sus propias señales, lo cual quiere decir que ya no importa lo que las demás células del organismo le digan, ella se manda sola. Ella va a hacer lo suyo. Exactamente, y entonces se va a empezar a dividir. Ahora, no es lo único, también habitualmente sufre de un proceso de diferenciación, quiere decir que en vez de ser altamente especializada en aquello que le correspondería ser, se torna más inmadura, por decirlo de algún modo, ¿sí? Y entonces empieza, por ejemplo, a producir algunas sustancias, algunas moléculas que no debería de producir ya una célula madura como ella. Y es aquí en donde yo quisiera introducir un poquito el tema de los marcadores tumorales. Los marcadores tumorales son algunas moléculas propiamente, ¿verdad?, que van a ser producidas, ¿sí?, por el tumor en cuestión, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre con esto? Muchas de estas moléculas, la vasta mayoría de los marcadores tumorales, digamos que prácticamente todos, con la excepción tal vez del PSA, los vamos a encontrar en el cuerpo humano, de cualquier forma, produciéndose en alguna cantidad, aunque sea muy menor, ¿verdad?, muy pequeña. Entonces, el asunto con el tumor es que en el tumor se secretan en cantidades mayores y entonces aumentos significativos de estos marcadores podrían indicar a lo mejor la presencia de un cáncer. Ahora, estos estudios no son de tamizaje. ¿Qué quiere decir? En su vasta mayoría, con la excepción nuevamente del PSA, que es el antígeno prostático específico, no deben o habitualmente no se utilizan y no jamás, sobre todo de manera aislada, como un estudio para determinar si alguien tiene o no tiene cáncer. Es decir, aquí el médico tiene que digamos que emplear muchas herramientas en su conjunto, algunas de imagenología, otras que él vaya considerando de otro tipo, y el marcador tumoral es nada más un dato más de muchos que tendrá que recabar. Esto lo quiero comentar porque sí quisiera ser muy puntual en esta parte, ¿verdad? Sería incorrecto que yo en este momento les comentara que un marcador tumoral les puede servir para detectar un cáncer a tiempo, sobre todo. Esto no es verdad, salvo en el caso del PSA. Al menos no
de manera aislada. Sí, porque incluso le iba a preguntar, químico, o sea, así como hay muchas personas que rigurosamente y tienen la buena costumbre de hacerse exámenes, una química sanguínea, una biometría hemática, mi pregunta iba a ser, bueno, ¿y puede una persona incluir marcadores tumorales en...? Mira, el único que es aconsejable en el caso de los hombres es el PSA, como ya lo decíamos, pero fuera de eso, realmente yo no recomendaría incluir marcadores tumorales. Por ejemplo, en el caso de la mujer hay un marcador que es el 15-3, que se eleva habitualmente en cáncer de mama, o el 125, que se puede elevar en cáncer de ovario, porque realmente no es tan sencillo de marcar la línea entre lo que ya pudiera ser, sobre todo un cáncer temprano, porque ¿qué es lo que ocurre? Cáncer en estadios ya muy avanzados, pudiera uno sí detectarlos con cierta facilidad con algunos marcadores tumorales. El asunto es que es demasiado tarde. Entonces, no es un estudio de tamizaje, es decir, no es un estudio que te ayude a detectarlo de manera temprana cuando es oportuno para el médico hacer alguna intervención que pudiera, digamos que evitar complicaciones posteriores, ¿no? Entonces, para eso hay mejores herramientas normalmente, pero sí es una excelente herramienta de seguimiento. Un paciente que ya tiene un diagnóstico de cáncer, por ejemplo, y se empiezan a medir sus marcadores tumorales, podrá el médico determinar si estos disminuyen tras un tratamiento, que el tratamiento está siendo exitoso, por ejemplo, o si hay una remoción del tumor, deberíamos ver que desaparece. Si vuelve a haber una elevación, quiere decir que a lo mejor por ahí hubo una metástasis o quedaron células que se están otra vez reproduciendo y siguen produciendo este marcador. Dependerá del momento en el que se realice. Aquí va a ser muy importante. El médico sabe cómo manejarlos y lo único que a mí me gustaría comentar es nosotros hacemos la vasta mayoría de los marcadores tumorales, los hacemos aquí localmente, están aquí disponibles y bueno, pues es parte de los monitoreos que podemos hacer. Ahora, insisto, el PSA sí es de tamizaje. Y bueno, en el caso de las mujeres, ya que pocos cánceres, pero algunos sí son disparados por virus, los más frecuentes son los papilomavirus, nosotros hacemos el virus del papiloma humano, y bueno, en este caso sí es importante detectarlo en el caso de las mujeres, ¿verdad? Para el cáncer cervicuterino. Químico, como siempre, con el gusto de platicar con usted de temas interesantes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, por favor, al contrario, Paco. Nos vemos en la próxima. Director ejecutivo del Grupo Lister, el químico Sergio Salazar. Momento de agradecer y despedirnos de quienes nos han sintonizado a nivel nacional a través del sistema Sky. Continuamos con una hora más aquí en N+.